compartir este ratito con ustedes y presentarles primero a Rosa Montenegro, autora del libro El yo y sus metáforas. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Gracias. Rosa es pedagoga por la Universidad de Navarra. Vivió en Ecuador durante 7 años como becaria del programa de ayuda a Iberoamérica del Gobierno de España. Tiempo después volvió a recorrer el mundo latino como profesora colaboradora en un máster de asesoramiento educativo familiar, a la vez que desempeñaba su trabajo en España. Asimismo, ha colaborado con una empresa llamada Identitas, que es una empresa especialista en el desarrollo de la identidad personal y la educación personalizada, en la cual dice, cito textualmente, corrígeme, Rosa, si me equivoco: aprendí todo lo que no había alcanzado antes en mi tarea profesional. Una vida entera dedicada, por lo tanto, a la educación, a su pasión dominante. ¿Cuál es su lema? Pues su lema es: puedo facilitarte el camino, pero no puedo caminar por ti. Así pues, su experiencia no es más que un sinónimo de lo narrado a través de las líneas del libro. Si alguno de ustedes tiene el libro entre sus manos, si lo abren en la página 201, más o menos por la mitad del libro, verán que dice textualmente: mi currículum no habla de mí, sino de mi actividad profesional. Esa no soy yo. Solo es una proyección limitada y limitante. Mis amigos son mi currículum personal. Permítame que en el contexto de esta última frase, mis amigos son mi currículum personal, les presente a otra de las personas que nos van a acompañar esta tarde, Dolores Rodríguez Cid, antigua alumna de Rosa, y quien se define a sí misma como esposa, madre y amiga también, como no, de Rosa Montenegro, y reflejo, por lo tanto, de su currículum personal y del porqué de este libro. Dolores, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Tengo que dar las gracias a Rosa por este ofrecimiento y permítame que mencione solamente un momento a mi marido, que ha hecho el pino por poder estar aquí. Bueno, me voy a dirigir directamente a ti, Rosa, con el consentimiento del público, para que estas palabras sean, como es tu libro, una conversación más entre nosotras. Y aunque no sea del todo correcto, voy a leer. Primero, porque si no me pierdo. Y segundo, porque este no es mi sitio. La profesora siempre ha sido tú. Y yo siempre seré tu alumna. En tu perfil de las redes sociales, cuánto ha cambiado el mundo que nos describimos ahora en las redes sociales, te defines como apasionada por la vida, la verdad, el bien y la belleza, en guerra conmigo misma, feliz peregrina. Cuando me llamaste para darme la oportunidad de compartir este rato contigo, te dije, encantada, pero a mi manera. Y lo primero que hice fue enviar un audio al grupo de WhatsApp de antiguas alumnas del colegio, donde les informo que hoy estaré aquí, contigo por tu libro, y que me dijeran qué le venía a la cabeza si les digo Rosa Montenegro. La gente empezó a decir en qué virtudes te veían reflejada, y coinciden con tu definición en las redes sociales, ganando por goleada, apasionada. Aquí y ahora yo represento a muchos yos, con nombre propio. El libro eres tú, es la trayectoria de tus luces y sombras. Dices que nunca habías pensado en escribir un libro. Yo sí que sabía que ibas a escribir un libro, nos lo debías. Han sido muchos años de reflexiones y conversaciones. No he podido disfrutarlos contigo las 24 horas, así que necesitaba que los dejaras por escrito. Y ha tenido que ser una pandemia la que te haya hecho parar y hacerlo. Gracias por enseñarme a vivir en gerundio, siempre creciendo.
Pedro Matas es pedagogo por la Universidad de Navarra, presidente del Foro de ASE Vigo y miembro del Club 55. Pero hoy no está aquí por su currículum profesional, sino por el personal, tras casi 52 años de matrimonio con Rosa. Pedro Matas, adelante. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. También quiero agradecerle a Faro de Vigo que haya llamado a Rosa para que presente su libro. Y además en un día como hoy en el que aparece en el Faro de Vigo que le han dado la medalla de Vigo a nuestro decano de la prensa nacional, ¿verdad? A Faro de Vigo, por el cual pido un aplauso para Faro de Vigo. Tu libro te ha costado bastante sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Y entonces yo te he visto trabajando duramente el libro, ¿verdad? ¿Qué te ha sostenido en esta tarea del libro? Es decir, ¿en qué lector soñabas? ¿En qué lector pensabas? Bueno, el libro llevaba mucho tiempo en mi cabeza, pero nunca arrancaba. Y un día, en Madrid, al acabar una conferencia, una persona se acercó y me dijo, ¿dónde puedo leer todo lo que usted ha dicho? Y ahí me acordé de las pizarras. Y bueno, ese fue un primer empujón. Y luego el disparadero total fue Las bodas de oro. Porque realmente si yo no escribo el libro, la pandemia ayudó. Tenía que estar parada en casa y ayudó. Pero si yo no escribo el libro para Las bodas de oro, ese libro no hubiera visto la luz. Por lo tanto, pues es tan protagonista del libro casi como yo. Gracias. Muy bien. Yo no soy escritora, tú lo sabes. O sea, yo soy pedagoga de profesión. Soy educadora. La educación es mi pasión dominante. Lo acaba de decir Olaria. Entonces, yo quería, decías, ¿qué me sostuvo? Yo tenía la idea clara de que quería poner por escrito todo aquello que yo había dicho en el aula para que mi gente, cuando digo mi gente, hablo de mis alumnas, de mis alumnos, de bachillerato, de máster, que me habían escuchado. Yo cuento una anécdota que la iba a contar después, pero ya la he contado. Cuando acabé el libro, llamé por teléfono a una antigua alumna que hizo el máster de asesoramiento educativo en el 2012. El caso es cuando yo le explico el libro por teléfono, ya está, hizo el presencial, lo hizo en Monterrey, en México, en el 2012, y ahora vivía en Santiago de Chile. Me dijo, ¿me puedes esperar un momento, Rosa? Le esperé al teléfono y me mandó a través de WhatsApp la fotografía de una clase que había impartido yo en Monterrey, que era la estructura tal cual del libro. Yo me quedé realmente paralizada, porque eso que estaba ahí graficado es realmente el libro, de manera sintética. O sea, yo eso lo tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y quería que mi gente me encontrara en las palabras de ese libro. Y de hecho, ¿qué lector busco? En principio fuera mi gente. Pero yo me doy cuenta que ese libro es para cualquier persona, de cualquier cultura, de cualquier raza, de cualquier creencia, porque intento, conversando con ella, que recuerden el valor que pone, lo que vale, a qué sabe la verdad, a qué sabe el bien y a qué sabe la belleza, y que a veces por el polvo del camino lo ha olvidado. Entonces, cuando uno tiene el destino claro, ¿a dónde quiere llegar? ¿Tardará más o tardará menos? Sí que me ha costado, pero los cantos de sirena no me han apartado. Un amigo el otro día me hacía una entrevista en radio y le decían, yo a mis amigos les digo que este libro ha sido un parto múltiple con prolongadas dilataciones. Y me contestó el entrevistador, y sin anestesia epidural. Pues tal cual, sin anestesia epidural. Nosotros los hombres no, de esto no. Rosa, explícanos un poco el tema. ¿Por qué Joy y sus metáforas? Yo no sabía si el título iba a ser un título atractivo en una estantería de una librería. Pero la fotografía, la portada del libro, es realmente el libro mismo.
El fondo es un paisaje urbano, es un paisaje oscuro, grisáceo, igualitario, deshumanizado, y encima hay un yo gigante, un yo amarillo, no un ego, un yo, una persona, que es la que está llamada a humanizar ese mundo. Pero solamente las personas que son capaces de encontrarse claramente, de descubrir sus propios valores y encontrar esa seguridad en la identidad personal, es aquella que es capaz de transformar el mundo que le ha tocado vivir. Por eso la portada. Y las metáforas. Claro, yo era profesora de literatura y era profesora de filosofía. La metáfora es un recurso que es respetuoso con la inteligencia del lector. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La metáfora es como el agua que adquiere la forma del recipiente que la contiene. Entonces, la metáfora, cuando uno la lee, se ajusta a la mochila que uno lleva. De vida, de biografía, de lectura, de cultura, no de nivel cultural. Hay personas que pasan por la universidad y la universidad no ha pasado por ellas. Hay personas sencillas de condición que lo entienden. El mundo es una metáfora. Los niños entienden los cuentos porque son metáforas del alma. Entonces, el libro está lleno de esas metáforas. Y habrá personas que subrayen, habrá personas que relean, habrá personas que lo lean de un tirón, habrá personas que anoten. Pero las metáforas, algunas las entenderemos nada más leerlas. Y otras dormirán en el fondo del corazón y de repente, como cuando uno pelea con un problema de matemáticas y no le sale y lo cierra el cuaderno y se va a dar una vuelta y de repente dice, ya está, porque el cerebro ha seguido trabajando. Pues con las metáforas pasa lo mismo. De repente duermen en el fondo del alma y un día abren sus pétalos y uno descubre todo el fondo que esa metáfora tiene. Muy bien. Por eso yo sus metáforas. Muy bien. Mira, Rosa, has hecho como un acercamiento a la estructura del libro, ¿verdad? ¿Cómo está hecho el libro? ¿Cómo están divididas las partes? ¿Cómo está cada parte? El libro tiene fundamentalmente, vamos a ver, 4 partes. Tiene una estructura educativa. Tiene una base que es los constituyentes. Nosotros todos somos iguales en nuestros constituyentes. Somos únicos e irrepetibles. No ha habido ni habrá jamás una huella dactilar igual a la nuestra. Somos seres para otros. Somos seres abiertos. Es decir, somos abiertos al hacer, al trabajo y a la relación con los demás. Entonces, hay una primera parte que es ¿quién soy? Y es la más larga, porque es la más importante. Yo no soy lo que tengo, yo no soy lo que hago. El ser hijo de, hermano de, padre de, es un matiz, pero no soy yo. Ese yo tiene una identidad intensa, profunda. Entonces, se habla, ¿quién soy yo? Como constituyente en todas las dimensiones. Ahí todos somos únicos y irrepetibles. Pero nos proyectamos hacia el exterior a nivel biológico. Unos somos gordos, otros somos flacos, otros negros, otros blancos. A nivel afectivo, unos somos puro corazón, otros somos puro cerebro, otros nos cuesta arbitrar, otros ni saben ni contestan. Y hay que adivinarlo. A uno le puedes hablar en público, a otro tienes que hablarle siempre en privado. Cada uno tiene su corazón y se manifiesta afectivamente de esa manera. Su inteligencia, sus hábitos intelectuales, su voluntad. Ese ser único comparte con todos esa unicidad, pero al mismo tiempo es distinto cada uno de nosotros en esa proyección hacia afuera. Entonces hay una primera parte que es esa identidad personal, hay una segunda parte que es la foto revelada, porque lo que tenemos nosotros dentro nadie lo ve. ¿Qué ven de vosotros? ¿Qué veis de mí ahora? Que estoy hablando, lo que estoy diciendo, cómo muevo las manos, sin mi tono de voz, lo que se ve.
lo que se oye. Entonces, la conducta concreta en el hacer es la foto revelada de quién soy. Entonces, ¿quién soy? ¿Cómo se proyecta eso que soy en lo que hago? Y cómo me encuentro con los demás a partir de lo que hago. Y hay un epílogo final que habla de la familia. Porque todos somos hijos de alguien. Tú has hablado de la estructura en general, pero luego hay como una preparación de los capítulos. Hay distintos niveles de lectura en el libro, ¿verdad? Yo como profesora intento hablar a todos los ojos. Yo tendría que estar mirando a Pedro, pero yo tengo que mirarles a ustedes, miraros a vosotros, porque yo estoy hablando para vosotros. Entonces tengo que mirar a los ojos. Cuando tengo alumnos en el aula, son alumnos distintos, cada uno. Y entonces mi vida en el aula es como una sinfonía, sube y baja. A unos más, a otros menos, uno más alto, otro más bajo. Pues el libro es así, porque yo soy pedagoga. Entonces cada capítulo del libro empieza con un mapa conceptual, para aquellos que quieren echar una ojeada rápidamente al de qué va el capítulo. Tengo una imagen, una fotografía, un cuadro, para los que son visuales. Tengo poesía. Para mí la poesía es la metafísica del lenguaje. Que sintetiza prácticamente el contenido del capítulo. Y luego en el capítulo lo que hago es desarrollar, describir, desenredar. Entonces, tú me hablas de la segunda parte. La segunda parte es el hacer. Hemos dicho, la primera parte es la identidad. Yo no puedo contaros el libro en 20 minutos. Entonces, pero para que os hagáis una idea, en el hacer, el inicio es un cuadro de un pintor vigués que se llama Fernando Artal. Lo tenemos ahí visualizándolo, ¿vale? Entonces, ¿por qué elijo ese cuadro? Después nos va a contar la metáfora del cuadro. Bueno, Fernando Artal, no sé si le conocéis, yo creo que sí, que es muy conocido, hasta en Nueva York, ¿verdad? Ahí tiene cuadros allí en los museos estos de vídeo. Bueno, ese cuadro a él le llamó muchísimo la atención. Vino a trabajar a Vigo, al Instituto Social de la Marina, que estaba en Patos, ¿no? En Pajón. Y le llamó la atención que un mes venían 2 alumnos nuevos, otro mes venían otros 2, otros 3, ¿verdad? ¿Y quiénes eran estos alumnos, no? Pues estos alumnos eran hijos de marineros muertos, de marineros que habían desaparecido posiblemente en el mar, ¿no? Y a los marineros que desaparecen en el mar, en el día de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Desde los barcos les echamos rosas, ¿eh? Esas rosas son las rosas de los marineros. El puerto es el puerto del Grove y el alma es el alma de Vigo. Y entonces ahí está una metáfora hecha por un pintor, un gran pintor, Fernando Artal. Y yo cuando vi el cuadro no sabía toda la historia, pero sí que me sugirió que las flores y las rosas eran el fruto del trabajo. Y a continuación, en ese mismo capítulo, iniciándolo con ese cuadro, pues he puesto una poesía de León Felipe. No la voy a leer entera, pero dice que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, siempre ligero. Para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. Entonces, el mundo necesita personas que amen lo que hacen, que se apasionen por lo que están haciendo, que busquen la perfección, pero no el perfeccionismo. Porque hoy en día, pues se habla mucho de... estoy buscando aquí porque tengo la cita que tengo en el libro, y claro, así os cuento cosas del libro. Pero el perfeccionismo, a mí una persona me dijo un día, Rosa, la obra de arte no se termina, se abandona. ¿Y cómo cuesta? Bueno, el libro tiene pensamientos, tiene reflexiones, tiene ejercicios, pues uno puede hacer con el libro lo que realmente necesite para esa mochila, ¿eh?
El final del libro es un epílogo a la familia, ¿no? ¿Qué nos dices de la familia? Es decir, que en el libro. Vamos a ver, es un epílogo muy corto, pero creo que radical. En esta tierra gallega nuestra, no sé si a ustedes o a vosotros, perdonadme que me lío muchas veces con ustedes y vosotros, ¿no os han preguntado alguna vez de quién viene siendo? Levantad la mano a los que os lo han preguntado. ¿De quién viene siendo? Es que en el fondo es una palabra muy sabia, una pregunta muy sabia. El quién hace referencia al ser alguien. El siendo es para siempre. Porque no hay ex padres ni hay ex hijos. El hijo es al padre lo que el padre es al hijo. Y como decía Mafalda, nacimos el mismo día. Entonces, ¿qué es la familia? La familia es el sitio donde uno crece, donde uno es valorado por lo que hace, es amado por quien es perdonado siempre. A la familia uno vuelve la mirada para mirar y mirarse. En la familia uno recoge los sueños construidos y los sueños que nos han hecho llorar y nos abrazan. La familia es la primera fuente de identidad. ¿Dónde encuentra el hijo su identidad personal? ¿En qué momento y en qué circunstancia? Desde bebé, en los brazos de su madre. El niño descubre quién es en los ojos que le miran. Los ojos de su madre, y cuando le mira, le dicen qué bueno que existas. ¿Habéis visto la película E.T.? E.T. es un extraterrestre que aterriza en un ambiente extraño, ajeno a él. ¿Y dónde quiere volver? A su casa. ¿Y qué dice? Mi casa, mi teléfono. ¿Nosotros qué diríamos? Mamá. Muy bien. Bueno, pues ahora yo tengo una síntesis para vosotros. Entonces yo os voy a mostrar ahora, o vais a ver, el book trailer de este libro. Pero espero que os sirva, os ayude a resumir a lo mejor este desorden nuestro. Vamos a ver el book trailer entonces. ¿Dónde puedo leer todo lo que usted ha dicho? Me preguntó una persona al finalizar una conferencia. Y hoy, volando a 15.000 pies de altura y con perspectiva interior, decido dar comienzo lo que tanto tiempo lleva aleteando en mi imaginación. Gracias. Gracias. Bueno, ahora me imagino que ustedes tendrán alguna pregunta. Pueden ir haciéndolas uno a uno. Entonces, Rosa irá contestando si tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo, Laia? Tenemos tiempo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? La pregunta en concreto es una que creo que no hizo Pedro. Es
¿Tienes feedback de alguno de tus lectores? Fíjate, Antonio, que tengo feedback de gente muy variopinta, muy variopinta. Gente que no conozco. Había una persona en Colombia que me escribió y me decía: llevo meses hundida en el fondo de mi intimidad y solo al leer tu libro le he puesto palabras a lo que me está pasando. Eso para mí ya fue muy importante. Otra persona de otro país latinoamericano me dijo: he leído el libro, me lo han regalado y tengo que decirte que es un libro de trabajo duro, de los que hace sudar el alma. Porque el libro es un viaje hacia adentro. No es un libro para prestar, es un libro para trabajar. Es un libro para colorear. Es un libro para machacar las páginas, ¿me explico? Poner en el margen, pones una estrella, pones unas admiraciones, tomas notas. Hay personas, por ejemplo, que me han dicho que lo han leído de corrido al principio y luego lo que hacen es abrirlo por partes que le están preocupando. Hay uno que me dijo que le había hecho ir al diccionario. Hay otra persona que es escritora aquí en España que me escribió y me dijo: Rosa, tu libro me ha hecho, he sentido que eran mis propias reflexiones. Eso es lo que yo quería. Realmente el libro lo que quiero es, o sea, eso no es un libro que te cuente cosas, no es un libro de autoayuda, donde vienen recetas. Es un libro, tampoco es un libro académico, estructurado. Ciencia escrita toda. El libro es mi estilo, en mi aula, en mi entrevista personal, en hacer que el otro brille. Yo a veces me siento como un candil que va en un desván oscuro. Y cuando llegan esas informaciones, realmente cada una valió la pena escribir el libro. Porque por cada comentario que te llega, que se ponen a escribirlo, realmente hay muchas personas que les está pasando eso porque no lo escriben. Gracias. ¿Pedro? Bueno, vamos a ver, Rosa. Yo aún no he empezado a leer el libro, ¿no? Pero sí llevo un rato escuchándolos. Y he descubierto una cosa en ti que realmente no ocurre todos los días, que eres una estupenda comunicadora. Y realmente yo que he vivido, he conocido a Salvador Dalí y en fin, estuve muy metido en el mundo de la publicidad, es una cosa escasa, el saber comunicar. Y tú lo haces muy bien. Enhorabuena. Gracias. Gracias, gracias. Sí, Rosa. Dices en el libro: Dios es verdad, bondad y belleza. Desarrolla un poco. Tienes que desarrollar un poco. Bueno, vamos a ver. Son los trascendentales del ser. Todo ser, por el hecho de ser, es verdadero, es bueno, es uno. ¿Por qué me preocupa a mí e intento que se descubra esa verdad, se valore el bien? En el mundo que estamos viviendo es un mundo convulso. Estamos viviendo un mundo muy convulso. Yo jamás pensé vivir lo que estoy viviendo. Me imagino que muchos de los que estáis aquí me diríais lo mismo. Se confunden las cosas por falta de formación, ¿no? Porque las cosas no saben a lo que son. La verdad se puede discutir y se discute. El bien se ha convertido en algo subjetivo. Eso será para ti, pero no para mí. Y lo que va a salvar el mundo, ¿sabéis lo que es? La belleza. Porque la belleza deslumbra. Y dices: Dios mío, qué maravilla. Entonces, una de las partes importantes de educar a la persona no es enseñarle literatura o filosofía, es que toda esa herramienta sirva para que descubra la verdad, el bien y la belleza. Que descubra incluso la verdad, el bien y la belleza que porta. Porque quien no se respeta a sí misma es porque no se valora.
no sabe quién es. Eso es lo más importante, saber quién soy, lo que valgo, para poder respetar y respetar. Yo creo que está bien, ¿no? Sí. Alfonso. No, en el área empresarial, el que el personal esté motivado, esté realizado y no se encuentre frustrado, es algo importante. Yo las empresas que he estado, que fueron empresas grandes, lo teníamos muy en cuenta, pero tremendamente en cuenta, ¿no? Una persona, un profesional que tiene las ideas claras o que le has transmitido las ideas para que entienda cómo es el mundo empresarial, pues es una cuestión de éxito. ¿Tú no pensaste en que esa gran fuerza que tienes con tu conocimiento, en proyectarlo al mundo empresarial? Sí, lo he hecho. Lo he hecho en algún momento. Vamos a ver, este libro tanto puede ser para adolescentes, tanto puede ser para matrimonios, tanto puede ser para un departamento de recursos humanos. El mundo de la empresa está evolucionando, está cada vez enfocándose más en que el clima laboral sea adecuado, que se respete a la persona. Porque ¿cuántos jefes, por ejemplo, delegan y luego se enfadan porque lo que han delegado no se ha hecho como ellos querían? Si delegas una responsabilidad, delegas un modo de hacer, y si no quieres ese modo de hacer, aclara. Yo estoy segura que si a un empleado le dices que escriba un papel, ¿qué expectativas tiene su jefe de él? Y le dices a su jefe que escriba las expectativas que tiene de ese empleado, ¿tú crees que coincidirían? No es general que coincidan. Entonces, ¿qué ocurre? El tratar a las personas como personas, con la dignidad que merecen, que eso es tratarlas con verdad, tratarlas visualizando sus expectativas de mejora, confiando en que mañana van a ser mejor que ayer. Eso no hay quien lo pague. Bueno, entonces yo creo que... ¿Pregunta más? Sí, ¿alguna pregunta? Sí. Hola, Rosa. Hola. Quería comentarte lo que a mí me atañe, que tú en el libro pones que la moda se compra, la elegancia emerge, y esto que tiene que ver con la persona. Bueno, tiene que ver mucho. Tiene que ver con la aparición y la apariencia. Tiene que ver con lo visible y con lo invisible. Vamos a ver, el cuerpo, la ropa es al cuerpo lo que el cuerpo es al alma. ¿Me seguís? Entonces yo decido cómo me visto. Y como me visto, proyecto. Si me valoro, lo que me pongo me protege el cuerpo. Si valoro el cuerpo, igual que el cuerpo protege el alma. Lo invisible se ve a través de lo visible. Pero tengo que hacerlo intencional y consciente. Cuando tenemos poco autodominio personal, dices, la moda se compra. Vamos como en masa. Pantalones rotos, pantalones gastados. Y yo no me meto con eso. Es decir, que lo que tenemos que hacer es decidir personalmente lo que quiero y no extrañarme de que los demás me juzguen. Hemos dicho hace un momento que la hacer es la foto revelada. ¿Recordáis? Bueno, pues yo como me he visto, cómo hablo, cómo trato a las personas, cómo las miro. Necesitamos la aprobación de los demás. Necesitamos el reconocimiento ajeno. Somos seres para otros. Necesitamos el reconocimiento del otro. Y el que le diga que no lo necesita, algo lo está fallando. Otra cosa es que sepas vivir sin él. Son dos cosas distintas. Pero muchas veces me he visto para los demás. Hago cosas para el reconocimiento de los demás. Y nos vamos perdiendo hasta que no nos encontramos. Entonces la gente que tiene mucha posibilidad económica, pues demuestra quién es por el coche que tiene,
por el bolso que lleva, por la ropa de marca que usa. Los niños, mirad, una experiencia, tercero de primaria. ¿Sabéis lo que se preguntan algunas niñas? Yo con niños no tengo experiencia, de tercero de primaria unas a otras. ¿Qué coche tiene tu papá? ¿Y dónde vives? Es muy significativo. Para ellos es una cuadrícula, desde nanos. Bueno, oye, podríamos seguir aquí hablando de lo que es la vida misma, es nuestra propia vida, ¿verdad? La que se pone en el libro, la que hablamos aquí, todas estas cosas. Ahora, si va Rosa a sentarse en esta mesa, para todo el que haya escrito un libro o lo haya traído, podérselo dedicar. Os doy las gracias encarecidamente. Os agradezco muchísimo que hayáis venido. Así que un abrazo muy fuerte. Rosa pasa aquí. Gracias.